momento, mis queridos hermanos, yo sinceramente no le respondí nada, solamente me quedé callada y mis hermanos me decían, es que nos comentaron esto y el otro, pero en ese momento yo, mis queridos hermanos, debería de contestar como bien lo sabemos. Dios es un Dios soberano y Él sabe lo que hace. Él también sabe tener misericordia de nosotros, pero también Él sabe los tiempos. Sabemos y conocemos que anteriormente la muerte entró por un hombre, pero también la vida eterna. Y de ese ciclo del ser humano que nosotros vivimos, pero nacemos, pero algún día tenemos que morir. Yo entendí que su proceso en esta vida había terminado. Que había terminado, mis queridos hermanos, y yo en ese momento pues no lo podía entender, pero yo después empecé a comprender que su propósito en esta tierra había terminado. Después yo entendí que cuando él había caído en la iglesia es porque él siempre lo había dicho así: yo quiero terminar en la presencia de Dios. Y nosotros lo llevamos porque, como se los dije al principio, porque nuestra carne quiere hacer las cosas como los deseos de nuestro corazón, pero quizá en ese momento Dios se lo quería llevar así, de esa forma, y porque ya había terminado el proceso de mi padre, porque él ya había hecho muchas cosas para el camino de Dios. Yo veía como en todo momento él se esforzaba demasiado, pero en ese momento, cuando, mis queridos hermanos, cuando yo me di cuenta que pues mi papá ya no estaba con nosotros y mi familia se estaba derrumbando, y por eso le digo que también es parte de mi proceso. Mi familia se estaba derrumbando porque mi mamá estaba cayendo en depresión, mis queridos hermanos. Mi sobrino había caído en las drogas y yo veía totalmente mi casa. Yo me iba a la escuela y regresaba y todo estaba totalmente mal, pero yo seguía confiando en Dios. Y un día una hermana que es la hermana Roxana me decía: vamos a tomar un café. Y yo le decía: hermana Roxana, estamos platicando, y le digo: ¿cómo he estado ya? Y me dice: ¿sabes qué? Dice el Señor que tu proceso no ha terminado, y me dice, y que viene algo más fuerte para tu vida. Y yo en ese momento pues esperaba una palabra diferente de esta sierva de Dios. Y cuando ella me dice esto, realmente yo me quedé sorprendida y dije: Señor, yo esperaba que me dijeras que aquí había terminado mi proceso. Me decía: dice el Señor que te prepares porque viene algo más fuerte para tu vida. Y en ese momento, mis queridos hermanos, yo lo único que hice, le dije: hermana, Dios le bendiga, muchas gracias. Me fui a mi casa y llegando me puse a meditar y dije: ¿ahora qué tengo que hacer? Pues solamente tengo que buscar la forma de que mi vida no caiga. Pero no es que me ponga a hacer ejercicio, no es de que me ponga a ahorrar dinero, no es nada de eso, sino que es que yo tenía que buscar cómo fortalecer mi vida espiritual. Porque si nosotros estamos firmes en nuestra vida espiritual, si nosotros estamos firmes en nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos, no vamos a caer. Lo más importante es que tú estés firme en los caminos de Dios y que tú estés firme en la presencia de Dios. Si nosotros estamos firmes en la presencia de Dios, si nosotros estamos firmes en los caminos de Dios y en la presencia de Dios, nada nos va a poder detener. En ese momento yo sabía, me puse a ayunar por mi vida espiritual y me puse a orar por mi vida espiritual. Pasaron los días y yo decía: pues no viene nada. Y en una ocasión estábamos en la iglesia y yo veía a mi mamá y decía: ¿también se va a ir mi madre? Y yo la abrazaba y le decía: mamita, y le decía: te quiero mucho. Y me decía: ¿tú qué tienes? Y yo le decía: mami, te amo mucho. Y ella decía: la tengo que cuidar mucho y tengo que estar con ella. Pero no era eso. Porque yo, hermanos, estaba mal emocionalmente, espiritualmente, antes de que, cuando pasó lo de mi papá, pero el Señor ya había hablado por medio de una persona, y muchas veces el Señor nos habla, pero hacemos omisión a esto, y decimos: ¿qué voy a hacer? Y decimos: ay, y no, nos da miedo. O por ejemplo, por medio de sueños, vemos, Dios nos manda una señal o así, y en lugar de que nosotros nos pongamos a orar, a ayunar, a pedirle a Dios, ¿qué hacemos, hermanos? Pues muchas veces nos da miedo.
y decimos, ay, es que tuve un sueño así y no sé qué vaya a pasar, y nos da miedo en lugar de ponernos activos en la oración, en el ayuno, en todo ello. Y pues mi testimonio, mis queridos hermanos, empieza principalmente de lo que pasé en marzo del 2023. Yo estaba en la escuela, estaba muy tranquila, mis queridos hermanos. Estaba muy tranquila porque pues a mí me gusta estar en la escuela, dar clases, y cuando yo veía a mis niños y me decían, maestra, su estómago le creció mucho, y yo lo veía y le decía, ay sí, le digo, qué raro, le digo, me duele mucho, y me dicen, ¿sabe qué? Maestra, váyase al hospital, porque la verdad es que se le ve muy raro, y pues ya saben que los niños son muy honestos, y yo les decía, sí, ahorita hicimos una actividad y me empezó a doler demasiado el estómago, y yo llegué al hospital y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a tener que operar del apéndice porque eso te va a reventar, está totalmente mal. Y me metieron y le dije, no me van a operar de nada, yo no quiero que me operen, primero quiero que me hagan estudios, porque no nada más me pueden operar así, creyendo que es algo. Y en eso me dijeron, no, te vamos a operar, ¿quieres que te operemos o no? Y le dije, no, y me dice el doctor, bueno, es bajo tu responsabilidad. Y se fue y me pusieron un medicamento, el cual me puso muy mal. En esto que me puso, ese medicamento que me puso súper mal, me dijeron, quítenle ese medicamento que le están pasando, ha de ser alérgica, quítenselo, porque realmente pues no es alérgica a ese medicamento. Cuando a mí me meten para hacerme estudios, me dicen que tenía un tumor de 8 centímetros. Y me dicen que este tumor, me dijo el doctor, ¿sabes qué? Es un tumor maligno. Me metieron a una sala de hospital y ahí me dieron la noticia. Mira, Aurora, yo sé que estás muy chica. Llegó el ginecólogo y me dice, aquí no te podemos operar porque tienes un cáncer maligno, tienes un cáncer muy de alto grado, es muy agresivo ese cáncer que tienes, por lo que hemos visto, porque se ha desarrollado muy rápido en estos días, y si no te operamos hoy, no sabemos, ya no podemos hacer nada por ti. Y en ese momento yo me ponía triste, mis hermanos, porque hay algo que también a mí me dijeron, te vamos a quitar matriz, te vamos a quitar ovarios totalmente, no vas a poder tener hijos, y eso sí queremos que lo sepas, no vas a poder tener hijos. Y yo escuchaba, yo recordaba todas aquellas palabras que me decía la hermana cuando era chiquita, bendeciremos a tus generaciones, y mi papá siempre decía, y cantamos alabanzas, y yo decía, pero Señor, yo le decía, Señor, cuando me decía eso, mi mente me venía, decía, Señor, pero tú me has dicho que bendecirás a mis generaciones, y hoy me estás diciendo que no voy a poder tener hijos. Tú me has dicho que ninguna enfermedad ni plaga tocará nuestra casa, y tú me estás diciendo que tengo algo maligno, Señor. Y yo le decía, pero en eso me quedaba como trabada, y me decía el doctor, sí, ¿quieres que te operemos o no? Es que te tienen que mandar a Puebla, porque yo como ginecólogo lo único que haría es que descendería el cáncer. Y en ese momento, la verdad, yo me quedé, pues no sabía qué hacer, mis queridos hermanos. Días antes yo había ido a orar por una persona que tenía a su bebé, pero su bebé, pues a ella le había salido un quiste y le tenían que sacar a su bebé porque estaba aplastando a su bebé. Entonces yo le decía, no te preocupes, y oraba por ella y le decía, Dios te va a ayudar y todo. Y luego en eso, cuando yo ya iba a orar por ella, pues regresaba y estaba con mi hermana Estela, y cuando llegan y me dicen eso, yo me quedé callada, y cuando se fue el doctor, la verdad yo me puse a orar, pero en eso empecé a sentir la presencia de Dios en el hospital, y llega esa persona por la que yo fui a orar y dice, ya no llores, ¿no? Tú me dijiste que Dios sana. Y yo decía, no, es que yo estoy llorando porque estoy sintiendo la presencia de Dios. Y decía mi hermana, hay que orar más despacito. Dice, porque van a creer que tú estás llorando porque tienes mucho miedo. Y hermanos, déjenme decirle que ciertamente sí, me dio miedo, porque pues uno se pone a investigar, ¿no? Y yo me puse a investigar y decía que no había cura, que muchas cosas, que muchos mueren al mes, a los 2 meses, y más con los cánceres que son muy agresivos porque se dispersan por todo el cuerpo rápidamente. Y pues yo dije, no voy a escuchar eso, pero la verdad no pude dormir en aquella noche. Me la pasé orando y pidiéndole a Dios que Él hiciera algo en mí. Todo lo que me habían dicho en esa hora, pues realmente me habían leído totalmente, que casi que mi vida ya había terminado, mis queridos hermanos. Y es que, bueno, aquí pues hay señoritas, y pues yo sé que hay mamás también,
y es una gran bendición tener hijos, mis hermanos, y como mujer es algo que a mí me pegó mucho. Pero yo sé que tengo un Dios que vive porque Él nos lo permitió así. Y yo puedo decirle, mis queridos hermanos, bendecimos el nombre de Dios. Cuando a mí me trasladaron, porque me trasladaron al hospital de Puebla, antes de eso yo, mis queridos hermanos, no dejaba de adorar a Dios. Aquí está el siervo de Dios, el pastor Oscar también, que muchas veces él me vio como yo adoraba a Dios, pero ese tumor creció de una manera muy rápida. De 8 centímetros en menos de 2 meses ya medía 15 centímetros. Y estaba creciendo, y de verdad, hermanos, que cuando yo lo veía en la tomografía se veía horrible, y cuando lo veía en los estudios se veía horrible, y yo decía, ¿qué es eso? Y yo fui con otro doctor que dije, yo creo que me van a decir que no tengo eso, pero yo tenía que ir con el doctor de doctores, que es Cristo Jesús. Y cuando a mí me trasladaban, hermanos, a Puebla, antes de eso yo les digo que yo oraba y me la pasaba orando en mi casa, en la iglesia, y yo le decía a Dios que Él me sanara porque Él lo podía hacer. Y ahí estaba la confianza, mis queridos hermanos, porque muchas veces decimos que tenemos fe, pero cuando la fe es probada realmente es diferente. Por ejemplo, en este momento mi hermana Rafaela, como decía el pastor, a él le duele, también a mí me duele, mis hermanos, porque los que ya hemos pasado por momentos así podemos entender el dolor y la angustia que puede llegar a sentir la otra persona. Los familiares que hemos visto nos llega a doler y decimos, quisiéramos que ninguna enfermedad existiera, porque podemos ver el dolor en ellos y lo podemos ver reflejado en nosotros en algún momento, y ahí entra la empatía. Y yo creo que Dios me enseñó muchas cosas, y es una de ellas que me enseñó en medio de este proceso. Nosotros, hermanos, tenemos que adorar a Dios en todo tiempo. Ese tumor realmente me dolía bastante, porque como era un cáncer, era un tumor maligno, me dolía mucho, mis hermanos. Estaba aplastando todos mis órganos. Imagínense 15 centímetros, que tengas una bola en el estómago, y estaba aplastando todos mis órganos, y a mí me dolía bastante. Cuando caminaba me dolía, sentarme, cuando yo me postraba a orar, la verdad yo no podía estar mucho tiempo, entonces luego me acostaba, pero me acostaba de lado, y yo le decía, Señor, ve todo lo que estoy pasando, pero sé que tú sanas. Cuando en ese momento, la verdad es que a mí mi familia me llevó al hospital porque yo ya no podía estar. Era tanto el dolor, mis hermanos, que cuando me llevaron al hospital me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a operar. Cuando yo entré a cirugía, mis queridos hermanos, iba totalmente mal. Me dijeron que tenía anemia, que tenía las plaquetas pues bajas, que estaba totalmente mal. Y cuando yo entro al quirófano, yo me acuerdo que a mí ya me habían dicho que me iban a retirar la matriz y que me iban a quitar totalmente todo porque ya estaba mal. Y varios doctores me dijeron lo mismo. Yo le dije, es que yo quiero tener hijos. Y me decían, no, pero es que si no eso no se te va a quitar y tenemos que quitar eso. Y yo recuerdo que me metieron al quirófano y ya me pusieron la anestesia y ya me estaba durmiendo, y le decía, ¿puedo hablar con el doctor Saúl? Y le decía, ¿puedo hablar con el doctor Saúl? Pero yo ya me estaba durmiendo. Y dicen, ¿el doctor Saúl dónde está? Y lo buscaban todos. Y les digo, ¿puedo hablar con el doctor Saúl? Y cuando llega, se me queda viendo y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, por favor, si es posible que no me quiten, pues quiero perseverar la fertilidad. Y en ese momento pues me decía, es que pues no creo que sea posible, pero vamos a ver. Y me quedé dormida totalmente. Fue lo último que escuché, pero cuando me levanté me dijeron, es que solamente el tumor estaba ahí, no había tocado nada más. Y yo se lo había pedido mucho a Dios, mis hermanos, porque yo sé que en algún momento, si Dios lo quiere, me va a dar hijos. Y si Él así lo quiere, porque también he entendido, y de eso trata este testimonio de la soberanía de Dios, porque aquí es lo que Dios quiere, no lo que nosotros deseamos, sino que aquí en mi vida yo le he dicho al Señor
que todo lo que pase sea conforme a su voluntad, no que sea conforme a lo que yo quiero. Pero en ese momento pues me dijo el doctor, ¿sabes qué? Tienes que empezar a dar quimioterapias. Y mis queridos hermanos, cuando a mí me dijo, entré con el doctor Aranda y me dice, ¿sabes qué? Pues ese tumor que te sacaron es horrible, dice, es muy agresivo, el cáncer es muy agresivo, que si nosotros no hacemos algo totalmente se te va a ir. Ya lo examinaron, lo vieron y dijeron, es muy agresivo, te vamos a dar quimioterapias, pero te voy a decir una cosa, el tratamiento es muy agresivo y vamos a tener que darte quimioterapias todos los días. Y cuando yo salí y les decía, y me dijeron, ¿sabes qué? Todos los días. Y yo les decía a las demás que están ahí, ¿pero por qué a ustedes les dan una quimioterapia cada mes? Y pues me decían, no lo sabemos. Y el doctor después, preguntando a otros doctores, me decían que así tenía que ser, pero que no era posible que aguantara, porque era muy agresivo. Y yo en ese momento me puse en las manos de Dios. Cuando me iban a dar la primera quimioterapia, mis hermanos, el doctor me dijo, ¿sabes una cosa? No sé si aguantes, pero échale muchas ganas. Imagínense, hermano, que les digan así en ese momento, de que en lugar de que te digan, sí vas a salir, no, quién sabe si aguantes, porque estas quimioterapias, este tratamiento que te dieron es totalmente agresivo, pero Dios tiene la última palabra, nosotros le vamos a echar ganas y tú también. Y yo recordaba totalmente, hermanos, eso que me decía el doctor y que me dijo, Dios tiene la última palabra. Yo cuando empecé a entrar, mis queridos hermanos, a esas salas de quimioterapias, veía personas de la tercera edad, casi no veía, más que una ocasión vi a una joven de mi edad, pero de ahí en fuera todas ya eran grandes y me decían, es que tienes una motivación, ¿por qué estás así? ¿Por qué siempre vienes feliz? Es la primera quimioterapia, yo ya llevaba 5 y les decía, no, es la quinta. Y me decían, pero ¿por qué vienes tan feliz? ¿Y por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Por qué? Me hacían muchas preguntas y yo les empezaba a predicar y mis hermanos, nadie puede pasar ahí. Nadie puede pasar ahí. Y yo en ese momento entendía parte del propósito de Dios. Porque cuando yo les estaba hablando a esas personas, me decían, invítame a la iglesia. Y les decía, es que yo soy de Tehuacán, pero busque una. Y les hablaba de Dios y les llevaba un mensaje y les daba una tarjeta. Y yo decía, espero nunca olvidarme de ellas. Y cuando puedo, mis hermanos, les llevo algo para que recuerden que en Dios está la esperanza y la fe. Cuando yo llegaba, porque muchas veces nosotros nos llegamos a olvidar de aquellas personas. O alguien me puede decir en esta hora que ha visitado a los niños que tienen cáncer, a las personas que tienen cáncer, a las personas que están dializadas. ¿Cuántas veces los hemos visitado? Y a veces Dios lo permite porque quiere que nosotros vayamos y veamos el sufrimiento que hay allá adentro para poderlo decir a la congregación y que la congregación se ponga las pilas y que tiene que ir a hablarle a personas que están muriendo sin Dios, en un hospital, que están muriendo sin conocer lo que tú ya conoces, esta salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuántas veces nosotros vamos, bendecimos el nombre de Dios, gloria a Dios, bendito su nombre? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros vamos a ir a hacerlo de corazón sin que tengamos una necesidad de estar ahí? Cuando yo entraba a ese lugar y les decía, Dios es bueno, hasta el día de hoy muchas personas me conocen y me dicen, dice, ¿cómo estás? Bien. Y yo les sigo hablando de Dios. Y a veces yo sé que no va a haber cita para mí, pero la verdad a mí me gusta ir porque me dejan pasar y yo paso con las enfermeras, me parece que estoy en mi casa y me voy y me dicen, Aurorita, sigue con esa fe, sigue con esa fortaleza, porque no solamente es para los que están enfermos, sino también para las enfermeras, para los doctores, porque ellos ven la gloria de Dios manifestada. Para las personas que te rodean, ven la gloria de Dios manifestada. Bendito es el nombre de Dios. Cuando yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me permitiste llegar hasta este punto de estar en un hospital en quimioterapias? Porque no fueron las quimioterapias y ahorita les voy a decir por qué. Pero yo estaba ahí adentro tomando quimioterapias y eran días de dolor donde yo pasé procesos muy difíciles que también los tuve que pasar sola, porque aunque mi mamá estaba ahí, a veces no la dejaban entrar, mis queridos hermanos. Y yo tenía que
que pedirle a Dios que en medio de esa soledad, porque se siente una soledad tremenda, hermano, porque había veces que me encerraban en un cuarto donde yo no podía estar con absolutamente nadie, donde estaba comprometida con mi salud, porque si me tocaba tan siquiera una bacteria yo podía morir. Y en ese momento de soledad donde solamente le decía al Señor que Él era mi fuerza, hubo un momento, mis queridos hermanos, donde antes de contárselos me gustaría que fuéramos a 2 Corintios 12:9. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios, bendecimos el nombre de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. No dejamos de adorar el nombre de Dios, mis queridos hermanos, que para eso estamos en este lugar. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Cristo vive. Ya todo Gloria lo a tiene, mis Dios. queridos hermanos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Dice la palabra de Dios. Gloria. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Pues muchas veces es así, mis queridos hermanos. En la debilidad, cuando tú no puedes, cuando no tienes fuerzas, ahí es donde Dios se manifiesta. Porque muchas veces decimos, es por mis fuerzas, yo puedo hacer esto, yo puedo trabajar, pero cuando tú no puedes, ahí ves la gloria de Dios manifestada. Cuando dice, bien lo decía el pastor Mauricio antes de que tomara el lugar, cuando los doctores dicen, ya no se puede, no hay posibilidad de nada, es cuando Dios lo hace posible. Cuando nosotros nos sentimos tan débiles, porque yo a veces no tenía ni siquiera ni fuerzas para levantar ni mi cabeza, y mis queridos hermanos, ahí el Señor me daba muchas fuerzas. Y déjenme decirles, hermanos, que tuve que pasar por este proceso también para ayudar a otros a mostrar la gloria de Dios manifestada en mi vida, porque muchas veces me decían, cuando me veían personas decían, pero sí estás enferma, o sí te sientes así, y yo les decía, no, yo ya estoy sana, y me decían, pero a ver, déjame verte bien, y no, nada más iban a mi casa para ver cómo estaba, y si era verdad. O sea, una vez una amiga llegó y dice, no, sí estás así, pero decía, ay no, pues quién sabe, y me abrazó fuerte y dice, ay, sí, ya no te vuelvo a ver. Entonces, mis queridos hermanos, muchas personas realmente creían que yo ya no iba a vivir, y muchos de ustedes que me vieron, porque yo sé que muchos de ustedes me vieron, que llegué a pesar 35 kilos, que estaba totalmente mal, pues no sé qué pasó por la mente de ustedes, pero yo sé que muchas personas sí casi se despedían de mí porque no sabían qué iba a pasar, pero tenemos un Dios tan grande que todo lo puede, que Él lo hizo en mi vida. Pero ¿por qué, como yo se los decía, por qué permitió? O sea, siempre hay un porqué de las cosas, pero no tenemos que cuestionar a Dios, sino que hay que nosotros tener nuestro oído muy presto para poder entender cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento, hermanos, en este proceso, que no voy a contar todo porque realmente es muy largo, pero yo pude ahí tener más empatía, tener más fe, tener más solidaridad, tener más amor por mi prójimo y por las personas que me rodean, porque muchas veces vivimos en una burbuja donde tengo todo y no nos damos cuenta que alrededor muchas personas están sufriendo. Entonces, en ese momento el Señor me enseñó muchas cosas, trabajó en la soledad, en mi soledad, en la tristeza, en mi vida espiritual, porque yo tenía que echarle muchas ganas, porque estaba acostumbrada a que mi papá todos los días fuera y orara por mí con mi mamá, y ya veía que era la noche y que iban a llegar a orar por mí y decían vamos a leer y todo, pero yo me tuve que hacer responsable de mí y decir voy a orar a esta hora, voy a hacer esto, aunque no podía lo tenía que hacer, me voy a ir a orar a la iglesia. Y muchas veces nosotros no tenemos, o alguien me puede decir que hace sus devocionales a cierta hora, mis hermanos, que hace sus oraciones y se dispone un cierto tiempo de 2 horas y que me diga, tengo este cierto tiempo que yo se lo dispongo todos los días a Dios. Porque muchas veces no lo hacemos, y esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque si nosotros lo hacemos vamos a tener victoria, vamos a ir de victoria en victoria. Y déjenme decirles que Él hace
la obra y hace los milagros, pero es como Él quiere y en el tiempo que Él Gloria a quiere. Dios. Vamos a leer Romanos 5, 3 al 5, mis hermanos. Si alguien lo tiene y lo encuentra rápidamente, se puede poner de pie y leerlo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito Gloria a Dios, bendecimos su santo nombre. Gloria a Dios. Pues aquí dice algo muy hermoso, mis queridos hermanos, porque dice que la esperanza no avergüenza y Dios no me avergonzó. Por eso estoy el día de hoy aquí parada, Gloria a porque Dios. muchas veces yo decía que tengo un Dios que sana y si Él no me hubiera sanado, porque yo creía en todo momento que Él lo iba a hacer y ahora las personas me dicen, cierto, tienes un Dios que sana. Personas que no conocen a Dios me dicen, oye, órale a tu Dios, es que tengo esta situación, y yo le digo, también puede ser tu Dios, al que solamente tenemos que ir y pedírselo a Él, porque no hay nadie como Él. Puedes decirle en esta hora, Señor, me duele mi pie, y Él lo puede hacer, pero también debemos entender que es en los tiempos de Dios y cuando Él Gloria a quiere, Dios. pero que tenemos que esperar confiadamente, y como lo dice aquí la palabra de Dios, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, hermanos, produce paciencia. Y nosotros muchas veces nos desesperamos porque decimos, Señor, me duele mi estómago, quiero que me sanes hoy, y pasan 2 días y estamos bien desesperados y decimos, es que el Señor nos sana, o además es que me duele mi espalda y el Señor no me ha sanado, y Dios, ¿dónde estás? Y nos quejamos y le gritamos a Él y le decimos, Señor, escúchame. Y cuando el Señor dice, tranquilo, la prueba produce paciencia. Tranquilo, yo te estoy escuchando, estoy viendo tu dolor, pero tranquilo, solo confía en mí. Bendito Dios. Bástate mi gracia. Y así nos dice el Señor Jesucristo, dice que la paciencia prueba y la prueba esperanza. Tenemos esa esperanza que el Señor lo va a hacer. ¿En qué momento? Quizá en el momento que nosotros menos lo esperemos, pero lo va a hacer. Y de igual manera dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo en esta hora, mis hermanos? Gloria a Dios, bendecimos su santo nombre. Bendecimos el nombre de Dios. Alguna vez llegué a escuchar a algún hermano que decía que nosotros como hijos de Dios no nos enfermamos. Hermanos, sería una mentira, porque nosotros en estas pruebas vamos a producir paciencia, vamos a producir amor. El Espíritu Santo va a obrar en medio de nosotros, pero si no tenemos prueba, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puedes decir que tienes fe si no has pasado por un momento de verdaderamente donde necesites fe? Yo en una ocasión estaba y estaba a punto de morir, estaba en el hospital, y ese momento marcó mi vida, mis queridos hermanos, porque yo estaba estaba en Tehuacán y yo tenía fiebre de 40 grados y no me bajaba y no me bajaba, y me iban a dar una quimioterapia. Iban a darme porque me faltaban quimioterapias y me dijeron, ¿sabes qué? Me decía el pastor y mi mamá, pues ya que te lleva así, aquí es testigo el pastor que me acompañó, que íbamos en el autobús y yo me iba muriendo en el autobús, y llegando llegué a vomitar, ya no, mi cuerpo ya no aguantaba. Mi cuerpo ya no aguantaba ni un medicamento más. Cuando yo llegué al hospital, me intervinieron porque no, me dijeron, ¿sabes qué? La fiebre no te baja, estás totalmente mal. Cuando a mí me metieron a sala de urgencias, porque yo iba totalmente mal, me decían, ¿sabes qué? Tus defensas están súper bajas, estás muy comprometida con tu salud, cualquier cosa pues va a terminar con tu vida, tu presión está súper baja, no habíamos visto una presión así. Y me decían, métala, estaba totalmente, el pastor no se quiso salir, oraba, yo solamente veía que él gritaba, no sé qué hacía, porque la verdad yo ya estaba delirando, hermanos.
Yo ya estaba delirando y yo sentía que todos me gritaban y yo decía, ¿por qué me hacen así? ¿Por qué me hablan así? Y yo en ese momento solamente me acordaba de lo que me había dicho el doctor al principio. El único, porque también los doctores y las personas que nos rodean a veces que no son cristianos son usados por Dios. Y yo recordaba que decía, la última palabra la tiene Dios. Y veía que los doctores corrían, las enfermeras entraban y decían, ponle más medicamento, ponle más de esto, ponle más del otro. Y yo veía y totalmente yo decía, mi vida terminó en esta hora. El pastor solamente veía yo veía que se postraba, que se paraba, que se iba para allá, que oraba. Y yo decía, ¿qué está pasando? Los doctores entraban corriendo, salían corriendo. Y sabes que no podemos hacer nada, ya le pusimos más esto, ya no se puede hacer nada, ya no podemos hacer nada. Y cuando decían eso, yo me acordaba de esas palabras que decía el doctor, la última palabra la tiene Dios. Y me empezaba a recordar toda la palabra de Dios y cada una de las cosas que pues ahí viene su palabra. Y decía, sí Señor, y le decía, pero lo más importante lo tengo, que es la vida eterna. Y le decía, Señor, me voy a poner a cuentas contigo. Y le decía, Señor, perdóname por todos los males que he hecho y que he cometido. Perdóname por por todos mis pecados. Te entrego mi vida el día de hoy. Si a ti te place, pues que hoy termine mi vida y la carrera en esta tierra, que así sea. Y pues la verdad, déjenme decirle, mis queridos hermanos, que en ese momento yo tenía mucha paz. Y decía, me voy a dormir. Y me han dicho, ¿quién se duerme en un momento así? Pero la verdad, hermanos, es que yo me sentía muy tranquila y con mucha seguridad. Antes de eso tuve una guerra espiritual, porque yo veía y cerraba mis ojos y veía como un león que se reía de mi cara, y oía voces que decían, ¿aquí estás? Aquí estás, en este lugar, tú que servías, tú que estabas en los altares, que ibas a las campañas, que cantabas, que ibas y le hablabas a personas, que Dios sana, y fíjate cómo estás, vas a morir aquí así, de esta manera. Y yo la verdad, veía todo eso, escuchaba todo eso, y yo abría mis ojos y me ponía a orar. La verdad no sé si se escuchara que estaba orando, pero también como que las enfermeras se quedaban así y decían, ya está delirando. Yo solamente le decía, Señor, y me acuerdo que le dije, en esos momentos, cuando me acordé de esas palabras, le dije, diablo mentiroso, que Dios te reprenda en esta hora. Le dije, mi vida ya está comprada por Cristo Jesús. Yo sé que Él sana. Y le dije, si Él no lo quiere hacer en este momento, es porque Él sabe por qué. ¿Por qué me va a llevar de esta forma? Pero aunque tú me vengas a decir aquí, yo sé y conozco que tengo un Dios que todo lo puede, un Dios que sana, y tú no me vas a venir a engañar y a decir que Él no lo hace, porque hasta el último momento voy a creer que Él sana, mis queridos hermanos. Yo hasta el último momento iba a creer que tengo un Dios todopoderoso y que todo lo puede hacer. Yo dije en ese momento, aún que aquí terminara mi vida, hasta el último momento voy a creer que tú sanas y que el propósito de mi Padre había terminado ahí y que mi propósito va a terminar así. Pero solamente tú sabes por qué hace las cosas, Dios. Yo no te puedo cuestionar quién soy para cuestionar al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba yo cuando Él lo formaba? Así como se lo decía Job. Y me ayudó mucho el libro de Job, porque la verdad, pues sí, analizaba mucho en su libro la vida de Pablo, y por eso es muy importante que cuando estés en una prueba, tú leas mucho tu palabra y ores para que el Señor te ayude y te dé por medio de la palabra, pues palabra para tu vida, para que le dé ese descanso a tu corazón y a tu alma. En ese momento, mis queridos hermanos, yo dije, yo hasta aquí terminé. Y la verdad, pues dije, voy a estar tranquila y voy a descansar, voy a dormir tranquila, y el Señor sabe lo que va a hacer con mi vida. Yo la verdad, mis queridos hermanos, cuando vi que ellos no podían hacer, dije, tú tienes la última palabra, así que si yo me levanto ahorita, es tu voluntad, y si no, no. Me quedé dormida. Y aquí, eso me lo contó 3 meses después del pastor, porque yo no lo sabía. Dice que cuando yo me dormí, después de que yo terminé de hacer esa oración y me dormí, la fiebre bajó. Todo se reguló totalmente, porque yo estaba conectada a máquinas.
todo se reguló. Y mis queridos hermanos, yo ya había estado así como por 4 días. Y una simple oración para muchos, pero tocó el corazón de Dios. Mis queridos hermanos, yo saliendo también de cirugía tuve una experiencia una experiencia divina. Yo cuando, una experiencia de muerte, yo cuando salía de la operación, estaba pues totalmente mal, yo no podía respirar bien, no me podía parar, me dolía bastante todo mi cuerpo, me habían puesto anestesia, yo realmente no podía respirar. Y me decían, es que te tienes que levantar porque como quitan todos tus órganos, ahorita están por allá, y cuando tú te pares te va a acomodar todo el cuerpo. Yo solamente me acuerdo que cuando me quise parar, me levanté, pero me aventé hacia atrás porque realmente sentía que me estaba ahogando. Pero cuando yo salí de la cirugía y me trasladaron a mi cuarto, yo para empezar no me podía levantar de la anestesia. Cuando yo salí y llegué al cuarto donde yo iba a estar, yo me acuerdo que yo me sentía totalmente mal y que sentía que me estaba muriendo. Yo solamente recuerdo que tuve una experiencia donde yo veía a mi papá y a un hermanito que falleció, que le quitaron la vida a los 6 años. Fue una persona una persona que estaba tomada y alcoholizada, y le quitó la vida a un hermanito mío de 6 años. Que ese es otro testimonio para el perdón que nosotros debemos de tener para las personas que nos hacen daño, y amarlos y orar por ellos. Y aunque estén a tu lado, amarlos y seguir orando por ellos. Pero yo veía en un sueño, una visión, como mi papá me decía, ven, pero no le veía la cara, solamente decía, ven, y le decía, papi, espérame, y le decía, ¿por qué me dejas? Porque mi papá siempre fue muy amoroso con nosotras, y decía, ven, y yo le decía, espérame, y yo le decía, es que voy a comprar pastel. Iba y le decía, me das 3 cachos de pastel, y ya de ellos le daba uno al niño, uno a mi papá, y me lo empezaba a comer, y luego iba y regresaba y decía, pero ¿por qué se lo comieron si ese pastel les tenía que durar una semana? Y dice, 5 días, 1 semana, y le decía, es que yo tenía mucho antojo de pastel. Yo decía, espérenme, voy a pagar el pastel y voy a traer tacos porque tengo mucha hambre. Y yo llegaba y le decía, espérenme, pero ellos empezaban a caminar y yo iba corriendo hacia ellos y veía una luz totalmente, una luz que no me dejaba avanzar, y yo decía, espérenme, pero yo gritaba y ellos caminaban y se perdían. Entonces yo me levanté. No puedo explicarles qué fue, pero yo estaba viendo una luz en el cuarto del hospital y veía una luz totalmente que me lastimaba, y escuchaba claramente que me decía, esta es una nueva oportunidad para ti. Y cuando yo veía eso totalmente, yo volteé a ver a mi mamá, pero eso ya no se veía ya no se veía la luz brillante, sino que volteaba a ver a mi mamá y volteaba a ver el cuarto y totalmente estaba oscuro. Y fueron muchas experiencias que yo tuve, mis queridos hermanos, en esto, que si yo les podía contar una por una jamás terminaría. Pero remontándonos otra vez a cuando yo estaba ahí en esa sala del hospital, que viví y pasé por muchas experiencias, que solamente Dios me levantó, donde para el hombre no es posible, para Dios todo lo es posible. Y me da mucho gusto que esté un testigo de las grandes cosas que Dios hace, porque muchas veces tenemos que ver para creer las grandezas y las maravillas que Dios hace. Solamente les puedo decir que cuando yo me levanté, la verdad tenía mucha hambre, y les dije, y me dicen, ay, pues ya me dijeron, ¿sabes qué? Vas a estar bien y todo. Pero, mis queridos hermanos, yo en todo esto pude ver la mano de Dios, no solamente en mi cuerpo, sino que lo pude ver en mi economía, porque habían personas que me decían, ¿sabes qué? Yo le decía al Señor, es que ya me acabé mi quincena, Dios, porque yo es mi amigo. Dios es todo para mí. Y yo solamente le decía, Señor, mira lo que me está pasando. Y solamente basta con que tú le digas a Dios con esa
fe de que Él te está escuchando en todo tiempo. Y yo decía, Señor Jesús, le decía, es que ya me quedé sin dinero. Y en una ocasión estaba formada en una fila y yo decía, Señor, ya me quedé sin dinero y no tengo que darle a mi mamá para comer. Y le decía, ella me está acompañando. Y en ese momento llegaba una señora y le empezaba a hablar de Dios y le decía, y yo sé, le dije, yo no sé en realidad cuál es el propósito de Dios por el cual yo estoy en este lugar, que sé que tengo un propósito. Y yo le contaba un poco y me decía, ay, ¿vas a la iglesia? Y le dije, sí. Y decía, ay, estás muy chiquita. Y me decía, échale muchas ganas, porque pues como les comento, casi las personas que tienen cáncer pues ya en el lugar que yo estaba ya estaban grandes. Y me decía, échale ganas. Y entonces yo me metía porque me iban a hacer laboratorios. Y cuando salía me decía, mamá, ¿qué le dijiste a la señora? Y le digo, nada, le dije que Dios es muy bueno y que está con nosotros en cada momento. Y dice, pues nos dejó uno de 500. Y yo, y le dije, gracias a Dios. Y ya le decía a mamá, pues con eso te voy a invitar a comer porque ya no tenía para comer. Y fueron muchas veces, hermanos, que si yo les contara todo lo que Dios puede hacer en todas las áreas, hermanos, si alguien está pasando por un problema económico, el Señor te puede ayudar, solamente se lo tienes que decir. Si estás pasando por una enfermedad, el Señor Jesús te puede ayudar. Si estás pasando por algo emocional también, solamente que tienes que entregarte de todo corazón y pedírselo a Él, porque Él es el único que puede ayudarte. Y para mí, Él es suficiente, Él es todo, Él es el amor de mi vida, Él es mi Dios, Él es mi maestro, Él es mi proveedor, Él es mi Señor, Él es mi Padre. Y mis queridos hermanos, en ese momento yo vi mucho la gloria de Dios en ese momento. También cuando yo venía para Tehuacán, pues a veces dejamos a mi hermana y a mi sobrina, y también llegaban personas y me decían, te venimos a dejar esto, pero veía como Dios provee en todo tiempo y en cada momento cuando más lo necesitamos. Yo sé que no estoy hablando con un pueblo de Dios que lo ignore, porque lo ha hecho con cada uno de ustedes, pero es necesario que yo hable de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y en lo espiritual también muchas veces ustedes, hermanos, me vieron con esa fortaleza de seguir creyendo que Dios sana y que Dios es todopoderoso y que lo hace, y que a pesar de que yo quisiera decir, me decían, es que te estás muriendo, ¿cómo puedes decir que Dios sana? Te estás muriendo, ¿cómo puedes decir que Dios te va a levantar de ese lugar? Y yo decía, ¿por qué la gente es tan cruel que te puede llegar a decir eso en un momento tan difícil para ti? Pero yo creo, y en ese momento creía y seguiré creyendo, que tengo un Dios todopoderoso y que Él lo puede hacer todo. Bendecimos el nombre de Dios y lo exaltamos a Él. Mis queridos hermanos, antes, siguiendo con el tratamiento, en una ocasión yo estaba llegué al cuarto donde nos quedamos, porque también la señora no nos quería cobrar. Te digo que para mí Dios era el que proveía todo y me daba todo lo que pueda tener, un cuarto, luz, internet, agua caliente, la cocina, todo. Y yo decía, no, es que tenga el dinero. Y me decía, no, porque mi hija es una persona que es muy... no le perdona la renta a nadie, pero no sé por qué contigo lo hace. Es muy exigente en sus pagos con las estudiantes que vienen aquí, aunque no tengan dinero, pero no sé por qué contigo sí. Y yo sabía que Dios era la que se le ponía en su corazón y que la estaba utilizando en ese momento. Mis queridos hermanos, yo en una ocasión estaba en ese cuarto y me levantaba a las 2 de la mañana y sentía que algo recorría por todo mi cuerpo. Y decía, ¿qué me está pasando? Yo veía el reloj y decía, son las 2 de la mañana, y sentía que algo recorría por mi cuerpo. Y empezaba a llorar y decía, la presencia de Dios en mi vida. Y oraba y le decía, Señor, no quiero que te vayas aquí. Yo veía a mi mamá, pero ella estaba bien dormida. Y yo le decía que se siente tan maravilloso esto. Sé que Dios hizo algo en ese momento. Cuando yo sentía que algo recorría por mi cuerpo, yo decía, qué hermoso es sentir la presencia de Dios, porque eran unas lágrimas no de tristeza, sino de paz y de tranquilidad, de que estamos en Jesús y que Él es nuestra fuerza en todo momento. Finales de noviembre, mis hermanos, yo le decía a Dios que yo ya no podía, pero me decían que pues tenía que terminar el tratamiento. Yo la verdad, yo ya no podía. Me acuerdo que en una ocasión,
pues yo ya estaba mal del sistema digestivo, totalmente mal. Solamente no podía comer nada, todo lo volvía, o sea, agua, todo lo sacaba mi cuerpo, no podía consumir totalmente nada. Una manzana, todo lo sacaba. Ya estaba sacando hasta espuma de la boca y dije, ay no, y la verdad yo nada más me la pasaba llorando. Y en ese momento le dije, Dios, ya no puedo. Si tú no me ayudas, no sé qué voy a hacer, pero ya no puedo. Y le decía, Señor, ya no puedo. Me acuerdo que me metí, y si lloro, hermanos, es porque todo lo que hizo Dios en mi vida, estoy tan agradecida con Él. No se lo podría pagar nunca, ni poder ni siquiera de agradecerle. Solamente puedo hacer gracias, solamente puedo hacer, pues, servirle y agradecerle cada segundo lo que Él hizo por mí. Mis queridos hermanos, yo en ese momento me metía en mis sábanas, en mis cobertores, en todo lo que tenía ahí en mi cuarto, y le decía, y lloraba como una niña chiquita, haciendo berrinches, diciéndole, Señor, yo ya no quiero quimioterapias, quiero que me sanes, por favor, Señor. Y Él ya lo había hecho, pero pues yo como niña chiquita llorando ahí, pidiéndole a Dios, y me tapaba y llegaban todos y me decían, mi hermana y todos, Aurora, sal de ahí, vamos a comer. Y le decía, no quiero, no puedo. Y me decían, sal de ahí, o ven, vamos a platicar. Y le decían, no puedo. Y de ahí me decían, salte de ahí. Y yo nada me tapaba totalmente y yo no me quería destapar, estaba llore y me decían, ¿qué tienes? Y le decían, nada. Y me decían, ¿cómo te podemos ayudar? Mi hermano Pedro me decía, ¿cómo te podemos ayudar? Y le decía, pues es que no ven que ya peso 35 kilos y que me estoy muriendo. ¿Cómo me pueden ayudar? Y me dice, realmente no te podemos ayudar nosotros, pero hay alguien que sí te puede ayudar, pídeselo a él. Y le decía, es que yo no quiero más quimioterapias. Llorando le decía, ya no quiero más quimioterapias. Y me decía, pues dile a Dios, tienes un Dios que te escucha, dile a Él. No le puedes decir, yo no te puedo ayudar, no te puede ayudar mamá. Y mi mamá lloraba y yo le decía, es que yo no puedo. Y yo me acuerdo que le decía a Dios, Señor, por favor, ya no quiero más quimioterapias. Ya no quiero más quimioterapias porque una quimioterapia más va a terminar con mi vida. En ese momento, cuando me dijo, díselo a Dios, y yo se lo decía con mucho dolor a Dios, con todo mi corazón le decía, Señor, yo creo que tú eres el Dios que sana. Y si ya lo hiciste en mi vida, ya no permitas que me dé más quimioterapias. De ahí mis defensas no subían. Y me decían los doctores que ya no te podemos dar más. Iba y me decían, me regresaban. Y yo me acordaba que yo le había dicho a Dios que ya no quería más quimioterapias. Y Él lo estaba cumpliendo. Ya no me estaba dando más quimioterapias. Pero a veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que pedimos y no sabemos la respuesta. O sea, solamente decía, Señor, ¿por qué no me quieres dar mi tratamiento? Ahora le decía. Y desde ahí yo recordé y dije, bueno, ya le pedí a Dios que ya no quería más quimioterapias y que quería que Él me sanara. Entonces Él ya lo hizo y lo está permitiendo así, porque si no yo voy a ir a que me den más quimioterapias cuando ya no las necesito. Entonces en ese momento yo entendía más cómo trabaja Dios, porque a veces nosotros nos aferramos a algo que forzosamente lo queremos, pero Dios no lo quiere para tu vida. Dios no te quiere dar eso, pero a veces nosotros queremos estar en ese lugar porque Dios tiene algo mejor para ti y para cada uno de nosotros. Y cuando yo iba con el doctor y me decía, ¿sabes qué? Ya no te vamos a dar más quimioterapias porque tu cuerpo pues ya no aguanta. Entonces aquí va a terminar tu tratamiento. Y yo le decía, sí, que por cierto ese doctor no nada más por aquí terminé y se fue del hospital, y ahorita, hermanos, hay que estar orando por esas personas porque pues ellos sí tienen esa esperanza en estar ahí, pero no les están dando su tratamiento y algunas personas se están muriendo porque pues ellos sí tienen esa confianza en ese tratamiento, no como quizás nosotros que decimos, si ya no tenemos el tratamiento, pues nos ponemos a doblar rodilla y a orar y esa fortaleza nos la da Dios, pero ellos están pues mal. Y en ese momento, mis queridos hermanos, cuando a mí me dijeron que ya había terminado, yo me fui muy feliz a mi casa y estaba muy feliz, llegó toda mi familia. La verdad es que en ese momento
momento tenía muchas secuelas, las quimioterapias, dolor de hueso, yo no me podía agachar, yo no me podía parar, yo no podía hacer nada, me sentía muy mal, pero también una ocasión, y esta es una de las pocas cosas de lo que Dios hizo después pero yo estaba en el baño y cuando me sentaba también me dolían todas mis articulaciones, todos mis huesos, y le decía, Señor, le dije, por favor, le dije, quítame el dolor, perdóname, otra vez soy yo, y le dije, quítame este dolor que tengo, y le digo, me duelen mucho mis huesos, ni siquiera puedo dormir, me duele mi cadera, me duele todo, parece que no sé, me imaginaba que me sentía como de 100 años en ese momento, y le decía, me duele mucho, y yo salía del baño y me iba para mi cuarto, mis queridas hermanas, y de ahí, desde esa vez, no me acuerdo volver a sentir ese dolor, y yo la verdad, yo le agradecía mucho a Dios, pero se me olvidó la verdad que tenía ese dolor, sino que hasta como 2 semanas después dije, ay, ya no me duele, le dije, gracias Señor, porque me sanaste, pero la verdad ya hasta se me había olvidado, y mis queridos hermanos, así muchas cosas, pero después de eso, en enero me mandaron a hacer un PET, un estudio pues muy caro, y pues dicen que con ese PET te analizan bien si tienes cáncer, y me dijeron, tienes metástasis en el hígado, tienes metástasis hepático, y la verdad como que sentí que todo mi mundo se me viene encima, y dije, entonces no sirvió el tratamiento, y después dije, pues si no fue el tratamiento, fue Dios el que me sanó. Y la verdad ese día, no voy a mentir, me puse mal, me puse a llorar, pero después dije, no, ya Dios lo hizo y tengo que confiar en Él. Lo que Él hace, lo hace bien y lo hace en el tiempo que Él quiere. A mí me permitió estar en ese tiempo en esas salas de quimioterapia porque Dios me iba a enseñar algo y me iba a enseñar, y principalmente quería que le hablara a esas personas, pero el Señor ya lo hizo conmigo, Dios ya lo hizo. Y si yo escucho esas voces, totalmente mal. La verdad, mis laboratorios también, uno de ellos salió mal, y pues el doctor me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a una cita con el cirujano. Y dice, porque la verdad pues sí está más complicado. Se lo mandé a otra amiga que es doctora y se lo mandó a su colega oncólogo, y me dice, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, te van a tener que dar otros ciclos de quimioterapias, no pasa nada. Y yo la verdad, pues yo le dije, Dios, yo ya te dije que no quiero más quimioterapias y me dejo en tus manos. Yo ya no voy a tomar más tratamiento. Yo me dejo en tus manos y tú sabes lo que haces. Y entonces la verdad me tranquilicé y estuve durante unos meses muy tranquila, en paz, sabiendo que lo que Dios hace, lo hace bien. Y ahorita les voy a mostrar un video para que vean mis estudios del PET. Como después de que me dijeron que tenía metástasis hepático y algo en el otro ovario, en el ovario izquierdo, y la verdad pues sí, yo en un momento me asusté porque dije, ay Señor, pero después tuve la confianza y la fortaleza y seguí orando y agradeciéndole a Dios por lo que Él ya había hecho, y no escuchando a esas voces ni viendo esos estudios, seguí agradeciendo, empecé a servir a la iglesia otra vez. Y mis queridos hermanos, después me volvieron a hacer un estudio y me dijeron, ¿sabes qué? Pues no tienes nada. No sabemos, pero no tienes nada. Y yo le dije, es que en esos estudios y en el laboratorio dice, sí, pero no tienes nada. Y yo en ese momento decía, gracias Señor Jesús, porque todo lo que tú haces, lo haces bien. Y quizá en ese momento, pues, los doctores me habían dicho que todo era peor, porque pues ahora sí que el cáncer pues de hígado pues es más complejo, pero el Señor me lo permitió y está permitiendo que Él, yo sé que Él fue el que eliminó todo rastro de cáncer. Él lo hizo todo, y que en ese proceso me enseñó muchas cosas, pero desde ese día que yo sentí algo en esa habitación, Él lo hizo. Y de ahí muchas veces también es probada nuestra fe, porque el enemigo nos hace creer que nosotros vamos a estar mal, pero el Señor ya lo hizo. Entonces doy la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él me enseñó y por todo lo que Él hizo y por todo lo que Él hará en cada uno de ustedes. Vamos a ver un video, mis queridos hermanos.
un poquito casi nada del proceso y pues vamos a verlo, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues en realidad casi no muestro nada del proceso de quimioterapias porque más bien doy la gloria y la honra a Dios porque después que me dijeron que tenían metástasis, realmente es algo que es muy fuerte, mis hermanos, después de haber pasado un proceso tan difícil y que te digan que otra vez el cáncer pues está ahí. Pero lo único que yo quiero decirles es que nunca pierdan la fe y la confianza de lo que Dios ya hizo en sus vidas. Que Él ya lo hizo y tenemos un Dios que cuando hace las cosas las hace bien y que si Él ya te dijo que estás sano, estás sano y que tienes que tener esa confianza, esa fe y esperanza de que Dios ya lo hizo y quizá que aunque te manden diagnósticos, porque ese diagnóstico, el PET, es muy preciso, pero Dios es más grande y lo que Él hace, lo hace bien. Y vamos a terminar con Daniel 4:2. Dios, gloria a Dios. Cristo, aleluya. Bendecimos el nombre de Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito sea. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Alguien ya lo tiene? Amén. ¿Daniel 4? Sí, 4:2. Ok, amén. Dice la palabra de Dios. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Pues es muy necesario que nosotros declaremos día con día lo que Dios ya ha hecho con nosotros y aún lo que hará. Y yo sé, mis queridos hermanos, lo único que les quiero decir, que pude haber hablado en esta hora por medio también del testimonio sobre la fe, porque también aquí la fe jugó un papel muy importante. Gloria a Dios. La fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estaba viendo todo totalmente mal, pero sé que tengo un Dios que todo lo puede. Y pude haber hablado de otros puntos que Dios me enseñó, pero yo solamente quiero que recuerden una cosa, es que siempre debemos de declarar lo que Dios ha hecho con nosotros, a todas las personas que nos rodean, para que vean que Dios es grande, porque lo vieron en mi vida y muchas personas el día de hoy me lo dicen y dicen, es que, dicen, tú no pasaste eso, seguro solo te fuiste de vacaciones.
Y le digo, sí, me fui de vacaciones un año. O luego me dicen, ay, no, realmente, pues es que te vemos y no lo podemos creer. O me dicen, es que mi mamá falleció apenas de cáncer, mi tía falleció. Y muchas personas se me acercan y me dicen, es que, ¿qué podemos hacer? Y muchas personas, hermanos. Y yo siento que también es uno de los propósitos de Dios en mi vida. Porque, mis queridos hermanos, esas personas jamás se acercarían a mí, pero se acercan y ahí es la oportunidad para presentarles a un Dios vivo y que todo lo puede hacer y que si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con todos. Y sobre todo, mis queridos hermanos, decirles en esta hora y para cerrar, que Dios obra siempre y únicamente como Él gusta, que nadie lo puede forzar a nada, que Él lo hizo de esta forma conmigo. Y que hasta el último, para que no se diera la gloria a las quimioterapias, porque no fueron las quimioterapias, fue que me dio ese diagnóstico. ¿Sabes qué? Sigues así. Pero para que también los doctores lo vieran y todas las personas que me rodean, que el que lo hizo fue Dios y que ya había obrado desde antes, pero que en medio de ese proceso que Él permitió también, me enseñó muchas cosas y en ese proceso, sobre todo, me enseñó el amor. Sería todo, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.